vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de Power Query. Bien, Power Query entonces lo que nos dice Microsoft es que es una tecnología de conectividad y preparación de información o de datos. Esto permite a las personas que van a hacer uso de Power Query acceder a los datos almacenados en diferentes orígenes de información. Por eso, la entrada de las clases iniciales tenía que empezar con cómo conectamos un origen de datos, para que posteriormente podamos trabajar con esos diferentes orígenes de datos, como dice la definición, remodelarlos y satisfacer las necesidades. ¿Necesidades de quién? De las personas que necesitan transformar esa información. Y sobre todo, hacerlo de una forma un poco más amigable, mucho más sencilla de utilizar y en algunos casos sin código, como dice la definición, pero nos vamos a dar cuenta que trabajando con un par de líneas de código que veremos más adelante va a ser mucho más fácil y mucho más productivo. En la descripción del curso les dejaré el link con las definiciones de Power Query para que puedan profundizar un poco más y si quieren realizar una investigación acerca de esto, la hagan sin ningún inconveniente. ¿Qué nos permite finalmente hacer Power Query? Primero, buscar y conectar datos desde diferentes orígenes. Ya lo vimos, pudimos conectar datos de CSV, de Excel, de SQL Server, incluso de APIs. Una de las cosas que resalto acá es combinar y dar forma a orígenes de datos. Significa que si bien los ejemplos los trabajamos con orígenes de datos únicos en cada vez, no significa que no podamos conectar más orígenes de datos a un archivo. Y es por eso que Power Query toma una relevancia muy importante al trabajar con los orígenes de datos. Porque si ustedes lo piensan de manera creativa, significa que podemos unificar orígenes de datos de CSV, a la vez conectar en el mismo archivo Excel, conectar SQL Server, conectar APIs. Y esto es una gran ventaja porque significa que no tenemos que depender de trabajar datos aparte o tratar de combinarlos diferente o tener un repositorio de información en donde yo haga una consulta gigantesca con la información, sino que puedo hacer este trabajo y Power Query es la herramienta que me da esos alcances. Crear vistas personalizadas de los datos. Esto lo podemos hacer realizando una serie de configuraciones de información a través del proceso de transformación. Otro punto que es muy importante es realizar operaciones de limpieza de datos. Esto significa que no necesito transformar o como llaman a veces algunas personas que trabajan con datos, hacerle minería de datos a la información. Y es, no tengo que copiar, pegar, reemplazar, buscar, sino que esto automáticamente lo puedo hacer a través de acciones muy sencillas y opciones muy sencillas que tiene Power Query. Puedo importar datos desde varios archivos de registro. Esto es más un tema técnico, es simplemente un modo de ver un origen de datos distinto. Extraer datos a Power Pivot, que es otra de las herramientas que veremos más adelante cuando estemos construyendo nuestro modelo de datos, de orígenes de datos como XML, Facebook, carpetas de archivo, como conexiones actualizables. ¿Qué significa esto? Que asimismo, como nosotros podemos conectar Excel, CSV, SQL, URLs, podemos conectar URLs por ejemplo como Facebook, podemos conectar archivos XML para que manejan este tipo de archivos y podemos incluso conectar una carpeta para listar en una tabla sus archivos. Entonces, fíjense que esta herramienta es de las más importantes que tenemos para transformar información y es el punto de entrada para que podamos hacer cosas muy interesantes. Bueno, ya teniendo en cuenta cuál es la definición entonces de Power Query, unos ejemplos claros de qué es lo que podemos hacer y cuáles son los alcances, vamos a hacer un par de ejercicios con recursos que tienen ya en cada una de las clases, trabajando con dos archivos puntuales y en estas prácticas vamos a tratar de resolver algunos inconvenientes que se presentan generalmente con los datos. Entonces, iniciamos una instancia de Excel y vamos a empezar a hacer lo primero que es nuestro libro en blanco, generar una conexión de datos del primer origen de datos. Bien, entonces en estos archivos de recursos van a encontrarse ustedes con información de dos tipos de datos o dos tipos de orígenes de datos. Uno
archivo que se llama sesiones sistema automático, que está en formato de Excel, y el segundo que recibe el nombre de sesiones sistema manual, que está en un formato de origen de datos CSV. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar estos dos orígenes de datos en el mismo archivo. Empezamos con el archivo CSV para como seguir el orden de los orígenes de datos iniciales que empezamos a trabajar. Pestaña de datos, damos obtener origen de datos desde un archivo y desde CSV o desde texto. Esperamos a que nos habilite nuestro cuadro de diálogo para consultar. Nos remitimos a nuestra información donde esté almacenada y encontramos entonces nuestro archivo CSV sistema, sesiones sistema manual. Importamos. Ahí está conectando, debemos esperar un poco. Bien, sabemos que está separado por punto y coma porque es un CSV, y fíjense que acá incluso nos trae unas columnas adicionales este archivo. Esto es una de las cosas que nosotros podemos empezar a trabajar. Es por eso que nunca la recomendación, como les digo, es cargar de una vez, sino siempre transformar datos. Entonces nos vamos a transformar datos. Vemos que nos habilita entonces nuestra ventana de editor de Power Query. Y en Power Query, cuando nos cargue la información, vamos a ver estas dos columnas que parece, si analizamos los datos, no deberían estar ahí. Uno es una columna en blanco, no trae información, y la otra es una columna que dice 1. Y entonces es allí donde nosotros debemos empezar a mirar si esto nos sirve o no. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado de que esta parte de pasos aplicados nos daba una ruta de qué era lo que habíamos hecho con el archivo, cuáles son los pasos que hemos hecho en modificaciones a esta información. Entonces empezamos a trabajar con cosas tan simples como origen, encabezados promovidos. Él automáticamente encontró que no importa los encabezados dentro de la primera fila de campos, no los identifica como tal aquí en el origen, sino que al ser un archivo CSV, en este caso, él dice mi primera fila es como cualquiera de los otros datos. De manera inteligente el Excel, el Power Query, identifica que estos son encabezados y los pone acá. Y luego nos aparece una información de tipo cambiado. Este tipo cambiado simplemente nos dice que esto es en tipo número, esto es en tipo texto, esto en fecha hora y así con cada uno. Si nosotros quitamos estos pasos, porque puede que por las versiones de Excel algunos no los tome de manera automática, nos vamos a encontrar con este formato. Entonces, ¿cómo hacemos para que esa primera fila, que son mis encabezados, realmente queden como encabezados? Bien, aquí entonces iniciamos nuestro primer paso de Power Query. En la pestaña Transformar, en la parte superior, podemos seleccionar diferentes opciones, donde vemos agrupar por, usar la primera fila como encabezado, que ya claramente sabemos que esta es nuestra opción para utilizar, y otra serie de actividades que podemos hacer con la data. Entonces, la que nos interesa es usar la primera fila como encabezado. Vamos a seleccionar acá y vamos a decir, quiere que use la primera fila como encabezados o usar encabezados como primera fila. Necesitamos es que use la primera fila como el encabezado. Si yo presiono clic acá, inmediatamente va a agregar un paso, ¿cierto? De hecho agregó dos porque detectó automáticamente los cambios. Vamos a quitar este y va a decir encabezados promovidos. Con estos encabezados promovidos ya nos damos cuenta que la información toma sentido. Hay una columna de usuario, código, nombre, etcétera, y finalmente tenemos entonces nuestros datos como los necesitamos. ¿Qué pasó con ese adicional paso que quitamos? Es una transformación de los datos en unos formatos específicos de tipo de dato. Entonces, esto significa que este dato que aparece acá, por ejemplo, este ID de usuario, si ustedes se fijan arriba en la pestaña de transformar, hay una opción donde dice tipo de datos. Y este tipo de datos dice que es texto, pero nosotros sabemos que no tiene ningún texto la información de ID de usuario. Entonces significa que si no es tipo de texto, es tipo de número. ¿Cómo lo puedo yo cambiar para que no tenga problemas con la información más adelante? Muy sencillo. Selecciono la columna
Voy a donde dice tipo de datos y hay un desplegable. Y ese desplegable me arroja una serie de formatos a los que yo puedo transformar esa información. Entonces, si sabemos que la información es de tipo número, vemos que no tiene decimales, seleccionamos el número entero. Entonces, lo que va a pasar es que va a transformar esta información, si le doy clic, agrega este tipo cambiado, que era el que veíamos antes, y ya la información la interpretó, pasó, si se dieron cuenta, de aquí vamos a volver al paso de encabezados promovidos, pasó de estar a la izquierda, a ser un formato de tipo texto, a pasar a la derecha a ser un formato de tipo número. Y lo mismo podemos hacer con este campo. Vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos el campo de código, le seleccionamos número entero. Pero miren lo que pasó. Nos hizo el cambio, pero no agregó ningún paso adicional. Y esto se debe a que el cambio lo interpreta como el mismo tipo de cambio de formato y lo agrupa dentro de esta opción. Si nos damos cuenta, al no agregar el paso, ¿cómo sabemos que es un paso que se ejecutó de manera adicional? Muy bien, para eso entonces utilizamos otra de las herramientas o de las partes que tiene Power Query para identificar el paso a paso que ha tenido la data, y es esta barra de fórmulas que vemos acá. Esta barra de fórmulas, que más adelante veremos un poquito el detalle, si la desplegamos nos dice: la tabla se ha transformado las columnas donde los encabezados han sido promovidos, y adicionalmente nos dice: la columna de ID usuario pasó a ser un formato, esto es, este int 64 es que es un integer o es un número entero. Y lo mismo la columna de código pasó a ser un número entero. 64 es la codificación. Entonces significa que él identificó que el cambio fue el mismo, así que lo agrupó dentro del mismo proceso. Esta llave que vemos aquí, ¿cierto? Esta que vemos acá es la que está agrupando estos cambios. Si se fijan, inicia acá, Power Query nos marca sombreado aquí y donde finaliza la otra sombra. Y dice que todo lo que esté dentro de esas llaves son cambios que se han hecho, en este caso, el tipo de formato. Entonces, en otras palabras, este es el paso número 1 y este es el paso número 2. Pero el paso número 2 a su vez tiene un cambio aquí, el primer cambio y el segundo cambio. Vamos a hacer otro ejemplo. El tiempo, la columna de tiempo es un tiempo en segundos. Entonces este tiempo en segundos sigue como texto, vamos a cambiarlo a número entero. Fíjense que no me agregó acá el paso adicional, pero sí me agregó aquí la siguiente modificación. Esta es una de las formas más interesantes que tiene Power Query para trabajar. Entonces, en ese orden de ideas, podemos continuar haciendo las modificaciones que necesitemos. Sistema, vemos que también es número, entonces vamos a hacerle el cambio a número entero. Y ¡boom! Tenemos ya la información lista. Ahora, vemos que nombre está en texto. Está bien porque es un campo de texto. Inicio de sesión está en texto, pero no es texto, es un campo de fecha y hora. Entonces seleccionamos acá, que es un campo de fecha y hora, y él automáticamente lo cambia. Boom, de nuevo, nos damos cuenta que al ser un cambio de formato, de tipo de datos, no agrega otro paso, sino que aquí dice, a diferencia de acá, que nos dice que se cambió a un entero, aquí nos dice que se ha cambiado el tipo a fecha y hora. Entonces, esta parte es fundamental, ver en esta barra de fórmulas el cambio que se ha hecho y los procesos que hemos hecho paso a paso con la data. Esta es una de las formas que tenemos de controlar. Y esto, estimados, es lo que llamamos lenguaje M, que es el lenguaje con el que Power Query trabaja. Más adelante veremos unos ejemplos muy creativos de cómo crear información desde cero basado en conexiones de datos que tenemos para poder trabajar con la data y construir un modelo de datos robusto. Bien, entonces ya tenemos los tipos de datos cambiados. Vamos a minimizar esto por acá y decimos, perfecto, ya nuestros datos lucen mucho más consistentes con el tipo de información que yo estoy trabajando, pero seguimos teniendo estas dos columnas adicionales. ¿Qué hacemos entonces? Estas columnas no las necesitamos. Podemos entonces hacer lo siguiente. En la parte de la columna, al seleccionarla, podemos seleccionar o podemos dar clic en botón derecho
y quitamos columnas. Incluso puedo seleccionar manteniendo Shift y la flecha de la derecha las columnas, o selecciono aquí con el mouse y con control presionado doy clic a la siguiente columna y selecciono las dos columnas. En este caso entonces lo que puedo hacer es, ya con el botón derecho presiono en clic quitar columnas y ¡boom! Mi data quedó trabajada, transformada, no necesité hacer un proceso adicional, no necesitamos trabajar la transformación en Excel, sino que ya quedó la información organizada como la necesitamos. Entonces, aquí finalmente ya podemos trabajar con la data, ya podemos generar información y tal vez hacer un reporte, pero nos hace falta todavía conectar nuestro segundo origen de datos, que es Excel. ¿Qué vamos a hacer entonces para eso? Vamos a llamar acá, vamos a dejarle este nombre, sesiones sistema manual. Este es el nombre con el que va a quedar la conexión del origen de datos, y vamos a dejar estos pasos aquí, pero vamos a hacer algo muy importante, y es columnas quitadas. Vamos a tal vez cambiarle el nombre a este paso, y esto es algo que yo puedo hacer para poder identificar de una mejor manera qué fue lo que le hice a la data. Voy a darle botón derecho, voy a darle cambiar nombre y voy a colocarle a este paso eliminar columnas sobrantes. Y bien, entonces ya sé que este paso es el origen de datos, tal cual como viene. El segundo paso es que tomó estos encabezados o esta fila y la identificó como un encabezado, que es este siguiente paso. Luego hicimos un cambio de formato a diferentes columnas que me agrupó en un solo paso. Para llevar el control, entonces vamos a cambiarle el nombre y vamos a decir cambio de tipo de datos. Boom, lo tengo de una manera tal vez un poco más entendible para otra persona que vaya a utilizar la información, para otra persona que puede estar utilizando el archivo y hacerle modificaciones o trabajar con información adicional que necesite en Power Query. Y finalmente, eliminar las columnas sobrantes, que es estas dos columnas que no necesitaba. Entonces, perfecto. De manera muy simple y tan solo utilizando tal vez 3 de las funcionalidades que tiene Power Query, que tiene más de tal vez 200, 300 opciones para transformar datos, ya tengo una información consistente. Entonces vamos a dejar por ahora hasta aquí. En la próxima clase, en el próximo video, vamos a importar el archivo de Excel y vamos a trabajar con unas modificaciones adicionales y algo muy excitante, que es mezclar estos dos queries, tanto el de Excel como el CSV, en una sola tabla. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.